Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al segundo trimestre. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de los textos dramáticos. Por favor, abrir su libro en la página 122 y 123. Primeramente vamos a explicar el tema, luego vamos a pasar al libro de español. Bien, pongan la fecha de hoy. Hoy estamos a 14 de junio de 2021. Bien, jóvenes. El tema de hoy, como les decía, son los textos dramáticos. Los textos dramáticos son obras escritas sobre conflictos de quién, de los seres humanos, para ser representada por medio de personajes que dialogan sobre un escenario. ¿Qué es el drama? La palabra drama es el nombre genérico de qué, de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Bien, el concepto del texto dramático. En el género dramático están todas aquellas obras en las que desaparece el narrador. Solo aparecen los personajes que hablan entre sí sin ninguna intermediación. El género dramático que hace el diálogo es su principal característica. Bien, aquí podemos observar, jóvenes, el dramaturgo compone el texto dramático, ¿verdad? Es un texto escrito para ser representado. ¿Qué pasa? Luego el texto es leído ¿por quién? Por un director quien determina cómo se llevará a cabo la puesta en escena, ¿verdad? Luego se eligen los actores y viene la música, la escenografía, la iluminación. Aquí hay muchos estudiantes que han tenido la oportunidad de ir al teatro, la verdad que es muy divertido, ¿sí? Bien, tenemos aquí teatros en Panamá, Teatro ABA, Teatro en Círculo, tenemos el Teatro Balboa, bien, Teatro Ángel, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, características del texto dramático. Bien, el texto dramático está compuesto, ¿por qué? Está compuesto por una estructura primaria de lenguaje que corresponde a los parlamentos de los personajes en forma de qué? En forma de diálogo, monólogos, soliloquios y apartes. Bien, vamos a explicarlos. Bien, el diálogo se da entre varios actores, ¿verdad? Bien, es la forma que se da en un teatro, es decir, una conversación entre quién, entre dos o más personas dramáticas. Bien, nos vamos a los monólogos. Los monólogos, los monólogos la realiza quién? La realiza una sola persona. Bien, ¿qué pasa con los monólogos? Es un discurso que genera quién. ¿Quién lo dice? Una sola persona. Bien, ¿dónde nos encontramos los monólogos? En la poesía, en los cuentos, en el teatro, en las novelas. Bien, vamos a llegar ahora a lo que son los soliloquios. ¿Qué son los soliloquios? Bien, ¿qué pasa con los soliloquios? Los soliloquios es un personaje que habla solo. Los soliloquios es un personaje que habla solo. Es una persona que habla consigo mismo como que si pensara en voz alta. En este caso, los soliloquios lo podemos observar cuando en un teatro se está dando una escena donde el protagonista está como pensando en voz alta. Bueno, a esto, ¿cómo se le llama? Se le llama soliloquio, un personaje que habla solo. Bien. El monólogo con un soliloquio se puede confundir. ¿Por qué? Porque tenemos que el monólogo lo realiza ¿quién? Una sola persona. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que en el monólogo habla solo un personaje, ¿sí? Pero en el soliloquio, un personaje, ¿cómo habla?
habla solo. Bien, ahora llegamos a los apartes. ¿Qué son los apartes? Bien, los apartes son los fragmentos en que un personaje dice hablando para sí o suponiéndose algo, ¿verdad? Son los momentos divertidos que se le da a la obra de teatro. Los apartes, bien, ¿qué pasa? Es un fragmento que el personaje está hablando para sí, pero ¿qué hace? Está suponiendo, no lo oyen los demás personajes de la obra, está suponiendo. ¿Qué pasa con estos apartes? Son los momentos más divertidos de la obra porque siempre se pronuncia un aparte para que haya una jocosidad en las obras de teatro, ¿verdad? Bien. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Vamos ahora a pasar al libro, ¿sí? Página 122. Aquí en la página 122 podemos observar lo que les decía hace un momento, el género dramático. Como les había dicho, el género dramático pertenece a ciertos escritos en diálogos destinados a ser representados por quién, por los actores, en un escenario ante quién, ante un público, ¿verdad? ¿Qué sucede? Las acciones se desarrollan en las obras de este género, no son contadas por un narrador, sino mediante qué cosa, mediante unos personajes. Bien, en todo texto dramático es posible distinguir entre obra dramática y obra teatral. Bien. La obra dramática corresponde a qué? A un texto literario. Como tal, presenta un mundo, ¿qué cosa? Un mundo ficticio, que llega al lector mediante el diálogo y las acciones de los personajes, las acotaciones o indicaciones del hablante dramático. Bien, vamos aquí a observar, vamos aquí podemos observar el teatro. Bien. Bien, jóvenes. Como les decía hace un momento, nos vamos a encontrar entre obra dramática y obra teatral. Bien, tenemos lo que son las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Bien, las acotaciones son datos e indicaciones sobre el lugar en que se desarrolla la obra. Bien, son los sonidos, la iluminación. Sobre los personajes tenemos el vestuario, los movimientos, los gestos, ¿verdad? Tenemos algunos tipos de acotaciones, ¿verdad? Bien, las acotaciones son las indicaciones que le deja el autor a quién, a la escenografía, todos los que van a presentar la obra, ¿verdad? Suelen aparecer marcadas, bien, a la hora de hacer una escena, como lo podemos observar aquí en esta obra teatral. Corresponde a la representación de una obra dramática, ¿verdad? Aquí podemos observar, están los actores, esta parte que está aquí donde se ve amarillo, de este lado, en la parte de atrás, es donde está el público. Bien. Jóvenes, el día de hoy hemos visto lo que son los textos dramáticos, en este caso el género dramático. Bien. Las acotaciones para la representación aportan información sobre la comunicación no verbal y el lenguaje paraverbal, como se los decía hace un momento, ¿ven? Pirning, con afable tono de reproche, ¿ven? El uso de una segunda persona y de los vocativos permite reconocer el predominio de la función apelativa. Aquí podemos ver brevemente una escena, ¿sí? Una escena escrita. Bien. Vamos a pasar aquí a la página 123. Tenemos la acción dramática. ¿Cómo es la acción dramática? Se organiza en una estructura interna. Bien, tenemos la presentación, tenemos el nudo o desarrollo, el clima y el desenlace. Vamos a desglosar el ejemplo que tenemos aquí. Bien, dice, vamos a observar y leer el siguiente esquema de la estructura interna de la obra Pigmalión.
Lisa le pide al profesor Higgins que le ayude a mejorar su pronunciación. Este acepta y apuesta con un amigo que convertirá a Lisa en una dama en 6 meses, a pesar de sus bruscos modales y su carácter violento. Se presentan los personajes, ¿verdad? Sus motivaciones y el conflicto o tensión entre las fuerzas opuestas. ¿Quiénes son? Lisa y Higgins. Higgins enseña y educa a Lisa. Poco a poco la joven empieza a destacar en diversas reuniones sociales hasta llegar a ser confundida con una princesa. Cambio progresivo de Lisa. Lisa discute con Higgins por sentir que él solo la vio como un objeto de estudio y no la valoró por su esfuerzo. Enfrentamiento de las dos fuerzas. Y el desenlace, Higgins se disculpa con Lisa y ambos se reconcilian. Ella se va a casa con un miembro de la clase alta. Alcanza una situación del equilibrio, Lisa se siente cómoda en su nueva vida y no le guarda rencor a Higgins. Aquí pudimos ver brevemente una estructura, ¿verdad? ¿De qué? Un esquema de la obra Pigmalión. Presentación, nudo, desenlace, nudo, desarrollo, perdón, clima y desenlace. Bien, aquí tenemos una práctica que debemos realizar en la página 123. Bien, explica desde tu punto de vista las diferencias principales entre una obra dramática y una obra teatral. ¿Sí? Bien. Y el punto 2, identificar en el fragmento Pigmalión el objetivo de cada personaje. Bien, jóvenes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Dios primero, nos vemos mañana. Dios me los bendiga.